Hoy me encuentro en el programa de Espíritu de Ica con el doctor José López Melgar, quien nos va a hablar un poco sobre la historia del Señor de Luren. Sabemos que él es un gran historiador, es una de las personas que más sabe respecto al Señor de Luren y también que nos va a contar qué es lo que pasó con nuestro Cristo desde la llegada aquí a la ciudad de Ica hasta este año 2025. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la entrevista y a todo el público que nos ve, ¿no? Bueno, es bastante amplio, desde la llegada hasta el 2024 es bastante amplio, pero vamos a hacer lo más sucinto posible para poder entender esa gracia que tenemos los iqueños de tener a un Cristo maravilloso como es el Señor de Luren. Doctor, hay muchos datos importantes que se saben del Señor de Luren y uno de ellos, y creo que es lo más importante, es cómo llegó el Señor de Luren aquí a Ica. Bien, el Señor de Luren, como todos sabemos, llegó un 25 de enero de 1570 aquí al valle de Urin, Ica, al valle de Ica, como se le llamaba, ¿no? Originalmente se le conocía. Pero ¿cómo llegó? Vamos a poder entender un poquito la originalidad, ¿no? La imagen del Cristo fue comprado un 25 de enero de 1570 por el padre Fray Francisco de Madrigal, un sacerdote muy recordado y conocido en todas las páginas de la historia de Ica. Este sacerdote, que era párroco de la doctrina de Urin Ica, ¿ya? Que cabe citar, y eso un poquito debemos entender, originalmente la población de Urin Ica albergaba a los indios naturales de este valle, a los indios yunga de este valle, que también estaban entremezclados con los indios yanaconas, que eran los serviles, con los indios de linaje y con indios foráneos, forasteros. Cuando llegó, otro nombre que debemos recordar, el encomendero Nicolás de Rivera el Viejo, por eso que tenemos una avenida llamada así, él llega y comienza a reducir, a administrar a toda esa población. Dice, aquí en Urin Ica se van a quedar los indios naturales. Más al norte, lo que es hoy la plazuela Sebastián Barranca, se van a quedar los indios yanaconas. Por eso se llamó el pueblo de los yanaconas, el pueblo de Anan Ica, que significa parte alta, y Urin significa parte baja. Entonces, aquí nomás en la parte alta de la plazuela Barranca estaban los indios yanaconas, que eran los foráneos, que eran los indios serviles de los indios naturales. Más al norte, lo que es hoy el distrito de San Juan Bautista, mandaron a los indios de linaje para que estuvieran. En 1563, mismo año que se funda la Villa de Valverde, se crea otra población más llamada Santa Ana, en lo que es hoy el pueblo o que es la plazuela de Bolognesi. Ahí se concentraron a los indios foráneos y forasteros. Entonces cada quien, de acuerdo al sistema urbano español, tenía su casa, su cabildo, su casa cural y eran pueblos autónomos. Mira, 1534, 1549 ya comienzan a administrarse, creas eso. Todavía no había llegado Jerónimo de Corera a fundar la Villa de Valverde. Todavía no teníamos esencialmente la Villa de Valverde como nombre. Entonces, en ese tiempo, en el 49, o sea, Nicolás de Rivera el Viejo llega con los sacerdotes de la orden franciscana. Caso contrario que pasa con Lima, que la primera orden que llega al Perú ya fue la orden dominica, pero ahí que llegó la orden franciscana. Entonces Nicolás viene con sus sacerdotes, con sus españoles y con la orden franciscana, quienes comienzan el adoctrinamiento, la evangelización a estos indios naturales. Perfecto, entonces cada quien hizo su cabildo, una pequeña ermita, ¿no? Para que se hiciera ahí un común oratorio para los españoles que pasaran y poco a poco ir evangelizando a los indios naturales. Pasaron los tiempos, en 1549 se creó la primera capillita, en 1556 se crea ya una capilla mucho más grande donde ya los indios originalmente ya se estaban haciendo católicos y en 1560, mira, 3 años antes de la fundación de la Villa de Valverde, se crea oficialmente la parroquia de Urin Ica. 1560 se crea oficialmente la parroquia de Urin Ica, 3 años antes de la Villa de Valverde. Entonces, vamos a entender, cuando llega Jerónimo de Cabrera con sus 40 españoles, no se fue a fundar la Villa de Valverde al distrito de Pueblo Nuevo, lo que es Tacaraca. Es imposible porque, como ustedes han entendido, la población de Ica ya estaba aquí, en la Plazuela Barranca, en Luren, en el Bolognesi, ya había población, ya eran esencialmente católicos, ya habían parroquias. Entonces, es ilógico que se vaya Jerónimo de Cabrera a fundar una villa para españoles hasta el distrito de Pueblo Nuevo, llamado Villa de Valverde. Entonces, ¿dónde fundó Jerónimo de Cabrera la Villa de Valverde? En lo que es hoy la Plaza de Armas. Allí siempre estuvo la Ica, siempre estuvo nuestra ciudad de Ica en la Plaza de Armas con la Villa de Valverde. Entonces, en ese mismo año viene Jerónimo de Cabrera y se queda sorprendido porque los indios esencialmente ya eran católicos. Ya había una planilla de bautizados, de los primeros indios nobles bautizados. ¿Y dónde se guardan esos indios, esos documentos de los indios bautizados? En los archivos de San Francisco de Lima, en el Gran Convento, porque recordemos, y lo vuelvo a reiterar, allí los franciscanos fueron la primera orden que llegó ahí. Entonces, dentro de esos años, 1556, 49, ya había un sacerdote encargado de esa doctrina de Urin Ica,
de la orden franciscana, que su convento mayor estaba en lo que siempre ha sido San Francisco, en 568 aquí, y Urin Ica, en lo que es la parroquia de Santiago Lure. El padre llamado Fray Francisco de Madrigal, como ya tenía varios años ahí, necesitaba una nueva imagen para reemplazar a una que ya había iniciado, ya estaba muchos años atrás, con la que iniciaron el adoctrinamiento a los indios naturales. Dice que era un Cristo de tamaño de vara y media, y como estaba desgastado, necesitaba una nueva imagen para su parroquia, una más espectacular, más especial para los iqueños. ¿Qué hizo? Voy a buscar una nueva imagen a mi convento mayor. Se fue a Lima, que el trayecto del viaje de Ica a Lima y de Lima a Ica duraba un mes, y tranquilamente aparece por Lima, y el 25 de enero de 1570, después de haber buscado tantos Cristos crucificados que no hallaba, se enteró que había llegado una embarcación que efectivamente había naufragado, antes de llegar al Callao. Tiraron las cajas y como nadie lo quería comprar, ¿ya? Lo vendieron al sacerdote que necesitaba una nueva imagen para reemplazar al que ya existía aquí en Urin Ica. Así que de esa manera tan tranquila agarró y lo compró a 1.200 reales y lo trajo sin ninguna novedad de vuelta a Ica. Nada de que, por ahí han contado mucha fantasía, ¿no? Y ahí donde se distorsiona la historia con la leyenda es una cosa, ¿no? Una leyenda es fantasía, pero la historia con documentos se puede conocer correctamente. Entonces, la historia es clara, lo compró en 25 de enero de 1570 a 1.200 reales y lo trajo sin ninguna novedad de Ica a Lima. ¿Cuánto duraba? Ya lo dije, el viaje duraba un mes. ¿Cuándo celebramos la llegada del señor Urin a Ica? El 25 de febrero. Por esa razón, hasta la fecha, recordamos cada 25 de febrero la llegada del Cristo Lourdes, porque fue comprada tal como tuve y como te conté antes de hablar, ¿no? En esta entrevista. Tuve la gracia del señor de Lourdes de poder hallar que ese es el documento más importante hasta la fecha de Ica, porque cabe citar, Ica no tiene una acta de fundación. Entonces, este documento que está guardado en los archivos de San Francisco de Lima es el documento original a la puño y letra del padre Fray Francisco de Madrigal cuando compra la imagen del señor de Lourdes el 25 de enero de 1570 y lo trajo sin ninguna novedad en Ica y nada de que el burrito se perdió, esa cosa. ¿Por qué? Porque como ustedes han entendido, la parroquia de Lourdes o la ermita ya existía hace 14 años atrás y era cura de esa doctrina Fray Francisco de Madrigal. Esa es la historia correcta de la llegada del señor. Sí, porque hay muchas versiones. Una de ellas que he podido escuchar es que el señor de Lourdes no era un santo que venía para Ica, ¿no? Que había una embarcación, llegó a Lima, al puerto del Callao, y que por eso es que tenemos devotos del Callao ahora en la hermandad, ¿no? Sí, y hay muchas versiones y siempre es importante dejar claro esto para la población iqueña y que conozcan, ¿no? Realmente cómo... Los devotos del Callao es otra historia, que eso ya a partir del siglo XX, ¿no? Que es otra historia, no tiene nada que ver con ello. Entonces, es lo que debemos entender, ¿no? La leyenda es maravillosa, es muy linda, porque nos atrae mucho, y todas las generaciones, incluso mi abuelita tiene ya más de 90 años y me sigue contando la leyenda, pero ya no le puedo decir, abuelita, estás equivocada. Porque no, ya estuvo José López, que ha molestado, ya ha buscado la información correcta, pero entonces lo que yo quiero es que a partir de ahora las nuevas generaciones entiendan y sepan diferenciar qué es historia y qué es leyenda, ¿no? La leyenda te puedo contar, y aquí estuvo cuántas veces el señor, o se perdió con cuántas mulitas, pero la historia es correcta y llegó sin ninguna novedad porque lo entendemos claramente que ya existía una vida católica hace 14 años atrás, antes que llegara Cristo. ¿Cómo se le da este nombre al santo, señor de Lourdes? Porque te cité, ¿no? ¿Cómo se llamaba la encomienda cuando vino Nicolás de Rivera? Se llamaba la encomienda de Urin Ica. Así es. Urin es palabra quechua que significa parte baja. De Urin pasó la fonética, cambió la fonética por Lurin, y de Lurin cambió a Luren, como lo tenemos. Ese es el nombre correcto, señor. Ahora, cuando sabemos que el señor Lurin llegó aquí a Ica, ¿cómo es que se vuelve el santo patrón y uno de los que tiene mayor devotos a nivel nacional? Bueno, y hasta internacional. Bueno, y ayúdeme, porque si no me voy a hablar mucho. Así que los iqueños tenemos que conocer claramente la historia. Y quizás eso le va a impresionar a muchos los iqueños, y lo conversaba, me acuerdo, hace mucho tiempo con varias entrevistas. El patrón original de Ica, o el patrón original de la Villa de Valverde cuando se creó, no era el señor de Lourdes, era la Virgen de los Remedios. Porque cuando llega a fundarse la Villa de Valverde el 17 de junio de 1563 por Jerónimo de Cabrera, fundó la doctrina bajo la administración, bajo el nombre de San Jerónimo de Ica, y la patrona original, la Virgen de los Remedios. Esa imagen estuvo guardada en la iglesia matriz de Ica, que lamentablemente se cayó en 1813 en lo que vendría a ser hoy Caja Arequipa, entre la calle La Libertad con Lima, hasta Tiendas F. Todo eso era la iglesia matriz original, desde 1563 hasta 1813, el 13 de mayo que cayó, el 30 de mayo, y nunca más volvió a levantarse. Entonces ahí era la iglesia principal de Ica. Si esa iglesia no se hubiera caído,
hoy por hoy sería la catedral original, porque todas las iglesias, perdón, todas las provincias y departamentos de nuestra ciudad, en su plaza mayor tienen dentro de su perímetro a su iglesia principal. Nosotros no, nosotros lo tenemos en una esquina. Sí. Pues sí, casi la tuvo. Estuvo exactamente en la misma plaza de armas, pero lamentablemente cayó, como te digo, en el terremoto del 30 de mayo de 1813. Y ahí se guardaba la imagen de esta Virgen, ¿no? De la Virgen María, Virgen de los Remedios, que se destruyó por completo y nunca más se volvió a levantar el templo, no hubo una réplica más. Vino ya 1813, mira, faltaba poco para ya quitarnos del yugo español, y ya con mayor razón, como se fueron los españoles, ya los peruanos no querían saber nada de los españoles, y nunca más se volvió a levantar ese templo, que cuando vino Simón Bolívar, disculpe que me salga el tema, en 1826, dijo que por mientras todos los archivos y enseres pasaran a la iglesia de los mercedarios, ¿no? O de la iglesia de jesuitas, antiguo, hoy catedral, y nunca más se volvió a levantar esa iglesia matriz, que por hoy, como te digo, hubiera sido la principal. Entonces, esa era la imagen principal de Ica, hasta 1813, ¿ya? Era la imagen principal, pero el Cristo de Luren era el crucificado más omnipotente de todo el valle, era el crucificado de los indios naturales, que ya todos los indios le rendían devoción y cariño a este Cristo, los indios Yanacona, los indios foráneos, forasteros, los linajes naturales, rendían culto a este gran, portentoso y milagroso, como lo cito, portentoso, que es el Cristo crucificado de Luren, el Señor de Luren. Así que se terminó el yugo español, comenzamos la independencia y comenzó a cobrar más fuerza esta imagen de Lourdes, ¿no? Comenzó a hacerse famoso ya a nivel en el sur del Perú, ya en Lima se sonaba, ya se hablaba de este Cristo que era muy milagroso. Incluso están los documentos de 1704 que ya se hablaba que en el Valle de Ica había un Cristo que cumplía muchos milagros. Entonces, sí, Lourdes siempre ha sido muy querido. Quizás sepa de algún milagro que haya hecho que la devoción la encuentre en diferentes lados del Perú, porque si bien es cierto, usted sabe que conocemos santos en diferentes partes del mundo, en diferentes partes del Perú, pero ¿cómo es que al señor Luren le agarran tanto cariño o tanta devoción la gente? Yo siempre cuando me hablaban, y vamos a hablar, José, del libro, me decían, ¿puedes contarnos algunos milagros? Si yo escribiera sobre los milagros, que durante esos 6 años que he demorado para escribir ese libro, he conocido tantísima gente, y cada quien hablándome mejor del Señor de Lourdes. Si yo hablara de todos los milagros que he leído, que he conocido, me haría 2 tomos de ese libro. Porque hay infinidad, incluso había un libro y un padrón solamente de puros milagros, que está también guardado en el archivo de San Francisco de Mira, de 1500 y 1600. Solamente los milagros que cumplía esa imagen de ese Señor de Lourdes. Ahora, si hablamos del siglo XX, después del incendio, pues hay cantidad de milagros, cada quien mejor, cada quien tiene cosas increíbles que quizás no voy a conocer, me vaya a ir algún día de esta tierra, como tengo que irme, y no voy a llegar a conocer todos los milagros porque no voy a conocer a todo el mundo. Cada quien tiene una historia real con este Cristo, porque es el universo del iqueño, como siempre le digo, ¿no? Es el universo, no hay ningún capítulo de la historia de Ica que no se hable del Señor de Lourdes. Siempre ha estado y estará. El señor de Lourdes llega aquí a la ciudad de Ica. ¿Y cuándo es que se empiezan a hacer las celebraciones? ¿Cómo eran al inicio sus celebraciones? Bien, hay 2 cosas, ¿no? Una cosa es la Semana Santa y otra cosa es la del mes de octubre. Así es. En Semana Santa, desde que llegó el Cristo de Lourdes, desde que llegó, recordemos que llegó en febrero y prontamente, quizás en 1570, en marzo, en abril de ese año, habrá caído Semana Santa. Entonces el Cristo de Lourdes salió en procesión de inmediato, para relevar a la imagen que ya existía una imagen que estaba desgastada, como le he contado, ¿no? Entonces, como ya existía una imagen, ya salían en procesión, los indios sabían que era una procesión, quién era un Cristo crucificado, entonces no les pareció nada novedoso la imagen del Cristo de Lourdes. El señor Lourdes, ni bien que llegó, a la siguiente Semana Santa salió en procesión durante 449 años, porque con justo 450 años, según lo que yo he investigado profundamente, la única vez que se ha dejado hacer una procesión de Semana Santa ha sido la de la Semana Santa del 2020 debido a la pandemia del COVID. Así es. Es increíble, es increíble. Entonces, me acuerdo que me hicieron una entrevista a nivel nacional y me preguntaron, ¿no? José, ¿cuántas veces ha dejado salir el señor en Semana Santa? Dígame, yo he revisado todos los documentos y no he encontrado una paralización de una procesión, excepto esta ley. Así que fue una pena, ¿no? La de la pandemia. Porque recordemos, disculpen que me salga nuevamente, en 1919, ¿ya? Hubo también una pandemia, la pandemia de la gripe española, que duró de 1920 hasta 1924. Exactamente igual como nosotros, como hemos vivido. Y por esa razón que fue que el templo demoró 33 años en construirse, porque no había dinero, el Perú estaba volviendo a levantarse económicamente y muchas cosas más, porque murieron muchísima gente, ¿no? Y para dar testimonio, vayan al cementerio antiguo de Saraja y van a ver cantidad de pabellones muertos por la pandemia de la gripe española en 1919.
Doctor, ¿y la Semana Santa en ese entonces cómo se celebraba? Uy, la Semana Santa era bastante rígida. Estamos hablando, si me voy a los primeros documentos, a los primeros textos que te hablan de la Semana Santa, no podemos dejar de lado a los tres hermanos, que es Francisco, Pedro y Ricardo Caso. Cabe citar, Francisco Caso fue el escultor y director de la obra de la imagen del señor Luren después del diseño de 1918 y escribe un documento titulado Los Tres Hermanos y él cuenta cómo era la antigua Semana Santa. Cabe citar, prologado por Ventura Calderón, casi premio Nobel, ¿no? Entonces, comienza a contar, ¿no?, algunas cosas, unos parajes y también los documentos antiguos citan de lo rígido que era la antigua Semana Santa. Las mujeres en absoluto vestir negro con sus velos negros, tenían que salir a la calle, un profundo silencio, no había cine, no había música, solamente música sacra, porque era día de recogimiento, día de esto. Entonces, la Semana Santa en Ica comenzaba un domingo de Ramos en lo que era el antiguo templo de San Agustín. ¿Dónde quedaba el templo de San Agustín? En lo que vendría a ser hoy la calle Lima, con la calle Grau, con la avenida Grau y la calle Cajamarca. Por donde estaba antes el ingreso a la Dirección Regional de Educación, por la calle Cajamarca, hoy venden celulares, todo por ahí, ¿no? Por ahí era el ingreso al convento mayor de los agustinos. Y el templo estaba en toda, casi la primera cuadra de la calle Lima. De ahí salía el gran señor montado, ¿no?, en su borriquillo, para recordar ese traslado de la entrada de Jesús a Jerusalén, y toda la población con sus palmas en manos, ¿no? Acompañaba, solamente daba una vuelta al perímetro de la Plaza de Armas y regresaba a su templo, ¿no? Eso era en el templo de San Agustín, un domingo de Ramos en el siglo XIX. Al siguiente día, en lunes y martes santo, las celebraciones se hacían en el templo de Santa Ana, que era el pueblo de Bolognesi para los indios foráneos. Su iglesia quedaba en lo que es hoy el Colegio Margarita Santana de Benavides. Ahí estaba la iglesia, de ahí salía también una procesión, y el templo de la Purísima Concepción de Ananíca, lo que es hoy el Poder Judicial. Ahí estaba el templo, la Purísima Concepción de Ananíca, hasta 1918. Yo tengo fotografías, porque también ahí sí hay fotografías de ese templo. Y de ahí salía, dice, San Juan, el apóstol San Juan, llevado por los jóvenes, ¿no?, que nos llevaban zarandeando para recordar al apóstol más joven que acompañó también a Cristo en el momento de su crucifixión. Entonces era lunes, martes santo, y hasta llegar al miércoles santo, que salía la imagen del Señor Nazareno, siempre de la iglesia de la Merced, antiguamente jesuita, la Merced, hoy Catedral de Ica. Salía el Cristo Nazareno, una procesión también muy antigua que los iqueños debemos recordar y darle esa fuerza necesaria, porque ha sido un Cristo muy venerado. He encontrado documentos muy antiguos de cómo eran las novenas especiales a este Cristo Nazareno, y salía siempre del templo La Merced. Pero ese mismo día, miércoles, que salía a las 7 de la noche, a las 3 de la tarde, sucedía algo excepcional para los iqueños. Era la bajada del Señor de Luren, el miércoles santo. A las 3 de la tarde se bajaba y la gente abigarrada, amontonada, se disputaba a tocar un poco el sudario o la cruz del Señor de Luren, que era bajado de su cruz de Oni para ser puesto a un lado, al lado lateral de su santuario, de su capilla, en ese entonces, ¿no?, antes que se incendiara. Y poder ganar toda la gracia de toda la población durante del miércoles al jueves santo, que el Señor se quedaba ahí echadito y se le cambiaba pues su sudario, tal como vemos ahora, ¿no?, que es en la bajada, se le cambiaba la cabellera y todo ello, y la gente iba a ganar las gracias toda esa noche, de miércoles santo hasta jueves santo, porque el jueves santo a las 6 de la tarde antiguamente era la hora del Señor, era la hora del Cristo Luren, desde su capilla blanca, como contaba Valdelomar en Hierba Santa, en su cuento espectacular que escribe y lo traslado. Cuenta, salía el Cristo del pueblo, el Cristo de su pueblo, el Cristo de su tierra, era el Señor de Luren, salía pues majestuoso desde su capilla blanca hasta su templo y recorría a paso lento toda la noche, que cabe citar, es el único Cristo en el Perú desde el siglo XVI que recorría toda la noche. Los sacerdotes, y te digo, ¿no?, y quizás ya son siglos pasados, 2 veces quisieron interrumpir la procesión porque decía, no es posible que una procesión se lleve toda la noche, puede salir un ratito por la tarde, regresar, pero no toda una noche, hasta el otro día. 2 veces quisieron interrumpir, pero los iqueños dijeron, no, nada. El Señor de Luren sale de noche y toda la noche recorre, y recorrió. Hasta la fecha sigue nuestro Cristo, no seguimos con la misma tradición, y salía un jueves santo. Recién, desde el año 2000, con un decreto episcopal del Monseñor Guido Breña López, el anterior obispo de Ica, menciona que deberíamos trasladar la procesión de Jueves Santo a Viernes Santo, porque es la fecha real en que es la pasión de Cristo, ¿no? Jesús no muere el Jueves Santo, muere el Viernes Santo. Entonces, a partir de esa razón, bueno, por ahí los iqueños discreparon un poco, pero hemos entendido, hemos aceptado, y la procesión desde el año 2000 sale los Viernes Santo, tal como lo podemos, ya no tengo por qué mencionarles porque lo vemos hasta la fecha, ¿no?
Doctor, ¿y en ese entonces ya existía algún grupo de devotos, de fieles como la Hermandad, que ahora se encarga de la organización de esta procesión? Hasta antes del siglo XX, con la constitución o la creación de esta sociedad, los 6 amigos, 1918, habían custodios, cuidadores del Cristo Luren, los mismos devotos, los mismos vecinos de esta pequeña población, originalmente de indios y la población más lejana de Ica, porque recordemos que Ica, hasta mediados del siglo XX, Luren era lo más lejano que tenía. Entonces ¿por qué razón también? Disculpen que me adelante, se demoraron tanto en llegar en el incendio, ¿no? Porque Luren ya era lo último. Antes la calle, las ciudades, los vecinos, las casas llegaban solamente hasta la calle Cabaná con San Martín. Por eso que antes hasta ahí llegaba la doble vía, hasta el año 2012, ¿no? 2002 que se hizo la doble vía en San Martín. Hasta ahí nomás llegaba la ciudad de Ica con los baños y piscina del Edén, del señor Iván Elías, ¿ya? Así que hasta ahí llegaba Ica, entonces la población siempre ha sido muy minúscula, la población peruana ha sido siempre minúscula, Ica con mayor razón, ¿no? Por lo que somos una provincia. Entonces, era eso, ¿no? Los custodios del señor Luren siempre fueron los mismos iqueños, sus mismos devotos, sus mismos creyentes, que nunca lo hemos dejado hacer. La hermandad existe, y justo conversaba con un sacerdote hace pocos días, que venía de Lima, y me dice, primera vez que he venido a una procesión del señor Luren, y he visto que me pareció extraño, porque nunca había visto en ninguna parte del Perú, de que la hermandad no carga al señor de Luren al 100%. La hermandad solamente dirige y administra y le entrega a su pueblo para que cargue. Y es así, es en la única procesión en el Perú que lo cargan su propia población. No es como el Señor de los Milagros que existe cuadrillas 1, 2, 24, 25, 26, cantidad de cuadrillas. En Ica existe una sola hermandad que dirige, administra, custodia a Cristo todo el año y en las procesiones, pero ni bien que sale el Señor, Él se está pasando su atro y le entregan las andas a su población para que su mismo pueblo lleve a su Señor en andas hasta el otro día a retornar. Eso solamente ocurre en Ica desde siempre y para siempre. Doctor, la historia la verdad es que es bastante amplia y como usted lo mencionaba, hablar desde cómo llegó hasta el día de hoy, pues nos tomaríamos días y días conversando. 1600 los terremotos, los chilenos que estuvieron un año y medio dentro de la parroquia, que han contado los documentos, porque quiero que me salga, que contaron que estuvieron, que querían llevarse al señor de Lourdes, también es una leyenda, querían llevarse, y cuentan una leyenda genial, tan linda, pero no es real. También me traje abajo esa leyenda porque no pude tener la gracia de encontrar los documentos o los archivos que están en la parroquia de Luren, y se cuenta, ¿no?, que efectivamente 3 meses estuvo interrumpido por los chilenos el templo de Luren y todos los sacerdotes tuvieron que salir a hacer las misas y hacer cualquier celebración fuera del templo, ¿no?, porque el templo estuvo ocupado por los chilenos, ya sea Luren, ya sea la Purísima Concepción de Nangica, y como base principal el templo San Agustín durante 3 años. Por eso vayan ustedes, disculpen que me salga, vayan ustedes a la Plaza de Armas y van a ver unas ruinas arriba de Plaza 125. Esas ruinas es el templo de San Agustín y van a ver un montón de puntitos. Esos huequitos son las balas de los peruanos que venían en horas de la noche a molestar a los chilenos que estaban dentro del convento de San Agustín en 1882. El señor Luren llega en ese entonces, como me mencionaba, y hacen la celebración de Semana Santa cuando salía todavía jueves. En ese entonces, a comparación de los años que usted viene viendo la procesión del señor Luren, ¿cómo ha cambiado la devoción? ¿Cómo ha cambiado el tema de pasar esta devoción de generación en generación? ¿Qué es lo que nos podría contar al respecto? Somos testigos, creo, que el Cristo de Luren es un Cristo bastante milagroso, portentoso, bondadoso, porque lo vuelvo a citar, no hay ni un capítulo que no se hable del Cristo. En todos los terremotos, en la sequía, en las inundaciones, en la ocupación, en la guerra, en la ocupación chilena, siempre ha estado el Cristo de Luren. Entonces, si te hablo de siglo por siglo, cada persona, cada fieles, cada antepasado de nosotros, como somos iqueños, soy iqueño 100%, han vivido y han creído de la mejor manera, han llevado su amor y su devoción a Cristo de la manera diferente, pero con el cariño intacto. Y por esa razón, yo creo que, como siempre lo digo y lo cito en el libro, ¿cómo se agrega uno a la devoción del Cristo Luren? Es a través de los padres, de los familiares, de los abuelos. Ellos te agregan ese cariño por tu Cristo, por el Cristo de sus antepasados también de ellos, el cual uno no puede negarse. El Cristo Luren es extremadamente portentoso, estimada amiga, ¿no? Estimada amiga, no hay ningún episodio que el Señor Luren no haya estado, ¿no? Entonces, cada quien hemos tenido cómo celebrar, cómo querer a nuestro Señor. Estamos en siglos diferentes, los tiempos han pasado, la modernidad nos hace pensar otras cosas, los jóvenes están quizás
yéndose por otros lados, pero a dónde quiero llegar es a los padres, ¿no? A los padres que tienen esa devoción, no descuidar de eso, no descuidar, porque no solamente es querer a Cristo crucificado, querer a nuestro Señor, que es a quien debemos de querer siempre, sino también no perder nuestra tradición. La tradición de un pueblo no se puede perder en ningún momento. Recordemos que esa tradición que vemos, que es la procesión del Señor Lourdes, que es las novenas en octubre, es patrimonio cultural de la nación desde el año 2015, que tuve la gracia también de ser el peticionante, juntamente con el señor Héctor, tuve la gracia de redactar el documento y darle ese regalo a nuestra profesión de Ica, para que puedan saber y sentirse orgullosos de que lo que están viendo, lo que están acompañando al Señor y esa procesión y esa novena es un patrimonio cultural de la nación. No debemos sentirnos en ningún lado alejados de ellos. Debemos sentirnos al contrario orgullosos y levantar en voz alta que es parte de nuestra tradición, como también la vendimia, como también todas las tradiciones de Yauca y todo lo que conviene que ver con Ica. El Señor de Luren es Ica. Todo. Doctor, ya más o menos para poder culminar esta entrevista, que de verdad que vamos a tener que tener otra parte más y conversar en mayor detalle, ¿cómo se vivió? Hay dos puntos importantes, que es el incendio y el terremoto de 2007. Siempre me apena cuando me piden hablar muy sucinto, pero vaya que deben hacerlo porque yo, como tú verás, saco y me voy acordando de informaciones, ¿no? El incendio de Luren fue muy doloroso, como le digo, ¿no? Es como si pasara ahora y creo los devotos que somos tan arraigados a esta imagen que queremos tanto, viéramos eso y recordáramos. Yo he leído esos documentos, fue completamente duro, ¿no? Un 23 de junio de 1918 a las 9 de la mañana, después de una misa, encargado por el entonces párroco Domingo Pacheco, perdón, manifestaba, porque encontré la entrevista que le hicieron a la semana al padre Pacheco y lo traslado al libro, y el padre dice, no, me quedé sorprendido porque realmente no me imaginé la calamidad, no me imaginé lo que iba a pasar. Tranquilamente, y bueno, hubiera querido mostrarte una fotografía en el libro, ahí encontré una foto inédita donde se ve el antiguo Cristo en su retablo, su capilla principal, en su antiguo templo, y él era acompañado, ¿no? Un retablo de madera completamente, y delante de él se ponían 12 velas. Entonces el padre manifestaba que una de esas velas todos los días se prendía y todos los días se apagaba. Pero detrás del Señor crucificado se ponía un velo de seda muy lindo, y al momento de terminar la misa, el padre se acerca y apaga, ¿no? Sopla la vela, y es lo que es muy posible, lo dice él porque no está 100% seguro el padre, que una de las chispitas le cayó al velo que estaba atrás de Cristo. Eso hizo comenzar que se provocara el incendio, las llamaradas. ¿Y por qué fue tan rápido? Si poco a poco podría haberse dado cuenta, ¿no? Pero ¿qué sucedía? Que detrás del Cristo, ¿no? Detrás del retablo principal de su altar, se guardaban los aceites para las misas y el combustible para el anda. Por esa razón se contaba que a las 10 de la mañana se escuchó una explosión fuertísima, que era donde reventó todo el combustible, y por esa razón el Cristo, estando en lo alto de su altar, tuvo que caer y se destruyó, pues, y se quemó rápidamente el santuario, sin techo, sin imágenes. Sus imágenes acompañantes de la Virgen Dolorosa, de San Juan y de la Magdalena se quemaron también completamente. Fue una calamidad, fue terrible lo que sintieron. Dice que de pronto agarró y un señor en Costalado, que no voy a decir su nombre porque lo pude encontrar en el Archivo Nacional, en otro momento voy a poder decirles, ¿no? Y cuando podemos, justamente vamos a hablar del libro que prontamente se va a presentar la segunda edición y van a poder saber los datos correctos del señor Luren. Entonces este señor sacó la imagen sin tener ningún miedo, se puso entre costales mojados y sacó la imagen. Mucha gente dice que fue, también leyenda, que fue un ángel porque nunca más se le volvió a encontrar. Pues en el Archivo General de la República puede encontrar fotografías del preciso momento del incendio y el nombre exacto de quien lo sacó. Así que eso está en el libro cuando lo puedan tener. Entonces, ¿qué pasó? Lo sacaron a la imagen y estuvo, se puso, ¿no? Y se mostró a la población en el atrio del templo, y cuando llegaron pues las mujeres y los hombres de rodillas y un sollozo y una lloradera tremenda, ¿no? Que pasó la población. Por una semana hubo duelo en toda la población de Ica. También se cancelaron los cines, las fiestas, todo, porque Ica estaba de duelo. Había muerto, decían, su Cristo Luren, ¿no? Y de ahí, bueno, ya viene la historia con el padre Antonio Meléndez Méndez, que había venido para ser párroco de Anan Ica, y viene acá, y al otro día, 24 de junio, sale en procesión hasta la Plaza de Armas, el Cristo en su urna, bajo un velo llamado la procesión del Cristo quemado. Y de ahí comienza la historia de toda la población que se reúne en el antiguo Teatro Picone, y se crea la población de Carlos Moyano, de Junta Pro Construcción de Luren, presidida por el señor Carlos Moyano. Y ahí comienza la historia, ¿no? Al mes siguiente, el 14 de julio,
se crea la Sociedad de los 10 Amigos con el fin de solamente restaurar a la imagen. Ellos cumplen su cometido y comienzan a trabajar, encabezado por el entonces presidente, don Alberto Sierra Alta Herrera, invitan y contratan al señor Jesús Silva para que haga todos los trabajos, ¿no? Y bajo la dirección de don Francisco Caso. El director de la obra de esta imagen es don Francisco Caso. El director, quien también conocía de trabajo de albañilería, de carpintería, don Alberto Sierra Alta, también fue encargado de ayudar en ello, pero el trabajo completo lo hacía don Jesús Silva en su taller. ¿Dónde estuvo el señor de Luren 3 meses? Estuvo en lo que es hoy la cochera de la prefectura, en la calle Lima. Allí estaba el taller de Jesús Silva. Allí estuvo el señor 3 meses, ahí se restauró. Tuvieron que, cuando estaba el señor ya terminado, tuvieron que romper la pared o la puerta para poder sacar al Cristo y traerlo exactamente a la semana que comenzó la novena del señor Luren en octubre de 1918. Y de ahí para adelante es la historia hasta el 15 de agosto del 2007, y ya todos sabemos fue el terremoto de Ica. Usted me está diciendo que la imagen que tenemos hoy en día es la misma imagen que llegó hace muchos años. Mira, la imagen fue bastante dañada, se quedó sin brazos y sin piernas, pero se cuenta y está certificado, porque por ahí también cuenta leyendas que el Cristo está guardado, eso lo llevaron en otro lado, lo han guardado en un túnel, está debajo del templo, cantidad de cosas, pero es que no, quizás no tienen documentos y solamente se crean leyendas, ¿no? Entonces hay que leer los documentos y lo tenemos aquí en las actas de la Hermandad de la Sociedad de los Amigos de 1918, que se guardan hasta la fecha en el local de la Hermandad, y está claramente cómo fueron semana por semana, cómo se iba agregando cada devoto, cómo iban dando su donación, si sabían que podemos seguir dando más dinero, porque solamente se constituyó, como le digo, esa asociación con el fin de restaurar la imagen. Entonces ahí cuenta cómo iba paso a paso la restauración de la imagen. ¿Qué hicieron? Con todas esas cenizas del Cristo original, y gran parte se pudo restaurar, pero la gran parte de ceniza que se había quedado ya no se podía, se concentró en el tórax del Cristo de Lourdes. Por esa razón nosotros podemos ver a un Cristo que es bastante amplio en el tórax. No es un hombre natural, ¿no? El hombre natural, su tórax es mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque ahí se concentra abajo todo la gran cantidad del, como te dije la palabra, de las cenizas del Cristo anterior, del que se quemó, ¿no? Y por esa razón el Señor de Lourdes ya sobresale su tórax, pero gran parte por ahí sus brazos, sus piernas, son restos de que quedó del Cristo quemado de 1918. Y el otro acontecimiento importante, ¿no? y lamentable también en el 2007, el terremoto es... Bueno, esa historia creo que ya lo conocemos, pero esto queda grabado para toda la posterioridad, para las nuevas generaciones, los iquiqueños que aún no nacen, quizás o que están recién nacidos y van a poderlo recordar. El 15 de agosto, el 15 de Luren, ¿no? 6:41 de la tarde, como recordemos, con epicentro en Tambo de Mora, no fue en Pisco el terremoto, el epicentro fue en Tambo de Mora, sino que como Pisco estaba más cerca, fue el más dañado. Ahí fue el terremoto y pues Ica no aguantó, ¿no? Toda la construcción de la Ica antigua, de la Ica del siglo XX, ya se cayeron, ¿no? Todo el centro histórico, y Luren, pues lamentablemente su torre principal cayó dentro de la nave, porque si hubiera caído afuera quizás se hubiera restaurado. Por eso que demoró más de 10 años en poder reconstruir este templo, porque también tenía el título de patrimonio monumental, ¿no? Pero bueno, eso es un proceso que, bueno, también durante los 10 años de espera de eso, el 15 de agosto el señor Luren estaba tranquilamente, ¿no? Y también es algo que quizás por ahí los iqueños todavía han sido escuchando. No, murió mucha gente en el santuario. En el templo no murió ni una sola persona. ¿Por qué? Porque, recordemos, el temblor o el terremoto fue 6:41 y la misa comenzaba a las 7 de la noche. Recién entrevisto ahí a los dos sacristanes y a don Carlos Salas, que ese entonces estaba encargado del coro del templo. Los entrevisto a los tres, ya antes de que falleciera don Carlos Salas, y ellos cuentan cómo había sido. Hubo una misa a las 6 de la tarde y acabó a 6:30 de la tarde, que era una misa de responso, ¿no? de un ánima. Y como ya estaban terminando, dice el sacristán, se le acerca, por favor, entreguen sus recuerdos mejor afuera, porque ya la gente está entrando para la misa de 7 de la noche. Entonces, menos mal que hicieron caso y salieron por la calle Piura y comenzaron a entregar. Comenzó el terremoto y el templo no estaba lleno. Entonces, recién estaba llegando la gente y salió tranquilamente y no pasó absolutamente nada. No hubo ni un solo muerto y eso está certificado por los mismos sacristanes, por los párrocos que estaban ahí. Y no hay ni un testimonio, ¿no? ni una acta de que se haya levantado algún cadáver ahí. Así que el templo, señor Luren, quedó completamente intacto, como vemos en la fotografía, porque sí hay fotografías, y para adelante. Nuestro Cristo estuvo 10 años y 11 meses en una capilla provisional para que un 14 de junio regrese radiante el Cristo Luren a su templo, bajo la mirada de todo su pueblo, que ese día fue una procesión extraordinaria, pero ordinaria a la vez. Un 14 de junio del 2000
19, no lo debemos olvidar los iqueños, y menos mal que están los testimonios. Hubo tanta gente, y ustedes vean las fotos, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, porque la gente anhelaba tanto de ver nuevamente ingresar al Señor de Lourdes a su santuario, y fue lo que pasó. Y ustedes vean las fotografías, las imágenes, cuando el Cristo está volteando, que cabe citar, miren ustedes las imágenes, no sé si se habrán dado cuenta, el Señor Lourdes siempre en una procesión ordinaria agarra y antes de entrar a su templo dobla y entra mirando a su pueblo, no entra dando la espalda. Ese día, por primera vez el Señor Lourdes entró mirando a su templo, agarró y antes de entrar dio la vuelta y despidió a todos sus laterales y entró mirando por primera vez su templo para conocerlo por primera vez. El Señor Lourdes traspasó su puerta principal, tuve la gracia de estar ahí dentro del templo y llegó hasta el fondo, llegó hasta su cúpula, agarró, miró, lo retrocedieron y volvió a bajar. Ese fue un día maravilloso para los iqueños y nosotros hemos tenido esa gracia del Señor de Lourdes de ser testigos de ese día y acontecimiento, porque hemos pasado a la historia. Los iqueños hemos pasado a la historia por ser los que hemos inaugurado el nuevo templo y ser parte de la historia un 14 de junio del 2019. Doctor, para terminar, ¿qué es o cuál es el mensaje que usted le daría hoy en día a los padres, ¿no? Porque creo que los padres son los que siempre llevan esta devoción, esta tradición de generación en generación, pero conforme ha ido pasando el tiempo, hemos visto que se ha ido perdiendo, o sea, hay muy pocos jóvenes dentro de las procesiones del Señor de Lourdes, ¿no? No lo sé, la verdad que más bien yo me di cuenta que veo más jóvenes, y te digo, discúlpame, ¿por qué? Porque hasta, bueno, si hablar bueno, que converse con el presidente de la hermandad, porque yo recuerdo hasta hace un pocos años atrás, antes de la pandemia, se habían creado un montón de juventud del Señor de Lourdes, de devotos jóvenes del Señor de Lourdes, y hacían cada quien sus arcos, sus alfombras. Ya no los veo, creo, estos pocos años, pero yo creo que es la pandemia, así que no le voy a decir, yo creo que la devoción está intacta, y como lo dices tú, son los padres los guías, son los padres, los abuelos son los guías para los iqueños, son los guías para la historia de cada pueblo. Escuchemos a los viejos, como dice el Papa Francisco, escuchemos a los viejos, ¿no? Nosotros podemos tener todo el ímpetu, los jóvenes, las ganas, pero los viejos son los que nos guían, son los que guían el futuro de cada población. Así que cada viejo, como le digo, disculpe que suena fuerte, pero es así, cada antiguo, cada originario de nuestra tierra quiere más al Señor de Lourdes. Y si Él lo quiere más, nosotros también podemos quererlo más gracias a su fe y a su devoción. No perdamos la fe, es el Cristo de nosotros, es el Cristo de los iqueños y Él va a estar eternamente para nosotros. Creamos en Él siempre. Muchas gracias, doctor. La verdad que es muy agradecida por el tiempo y espero tenerlo más adelante, que quizás también se pueda unir a la familia de Sol en algún momento y que nos pueda dejar toda esta información, ¿no? Que hoy en día por el medio de las redes sociales y la tecnología que tenemos se puede compartir. Muchas gracias. Gracias a ti.